Ahora, dentro de las actividades que deben realizar de la semana 4, recuerden que es importante siempre primero tener a la mano el material. ¿Para qué? Precisamente para poder saber o poder apoyarme de la gramática o los ejemplos que tengo ahí. Vamos a esperar mientras abre, vamos a bajar las actividades para que podamos. Listo. Entonces, durante la última semana, la semana 4, les están, o vamos a aplicar más bien, la gramática que se llama presente perfecto y el presente perfecto continuo. Profe, ¿para qué sirve y cómo se utiliza? Lo van a aplicar a lo que está relacionado al vocabulario de carreras profesionales y trabajos. ¿Listo? Entonces mira que acá lo que tengo que mirar, sobre todo lo que tiene que ver con describir características personales cuando ustedes se describen. Entonces acá lo del vocabulario lo pueden ver del material. Ahora les voy a explicar qué significa el presente perfecto. Entonces, lo que vimos la semana pasada, lo que les acabo de explicar, es el pasado simple. ¿Qué pasaba con ese pasado simple? Son actividades que ya terminaron. El año pasado, hace 3 años, la semana pasada, o sea, ya finalizaron. El presente perfecto es un tiempo gramatical que inició en el pasado, pero que aún lo sigo realizando. Inició en el pasado, pero que aún sigo realizando. Entonces, ese es el tiempo que utilizamos para hablar en general de nuestra experiencia. Oye, yo trabajo en esta empresa desde el 2000. ¿Sigues trabajando? Sí. Entonces, cuando voy a hablar de mi experiencia, de lo que he hecho desde mi pasado hasta ahora, porque lo sigo realizando, es cuando utilizamos el presente perfecto. Entonces, inicio en el pasado, pero lo sigo ejerciendo o lo sigo realizando, ejerciendo o realizando en el presente. ¿Qué debo tener en cuenta? Cuando hablo de ella, él y esto, voy a utilizar un auxiliar que es el has. Y después del has, ya no voy a utilizar el pasado simple, sino que voy a utilizar el pasado participio. Profe, o sea que los verbos tienen versión con ing, versión con s, versión normal, versión pasado simple, que es la que vimos, y versión participio, sí. Entonces, ¿qué debo verificar? ¿Cuál es el participio de los verbos? Entonces, cada verbo tiene una diferente versión de cómo se escribe, ¿vale? Y cuando hablo de ellos, de nosotros, de ustedes o de yo, ya utilizamos el auxiliar have y el verbo también va en pasado participio. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Dijimos que Sara trabajó ayer. ¿En qué tiempo está esta oración? Que ya la habíamos visto. Pasado simple. Pasado simple. Muy bien. ¿Ya terminó? Sí, profe, ya terminó esa actividad. Ahora, cuando hablamos de participio o presente perfecto, coloquémosle más bien el nombre para que ustedes, voy a decir que Sara ha trabajado. Entonces, Sara ha. Este has significa ha. Y enseguida el verbo en participio. Cuando SD es exactamente lo mismo. ¿Listo? Ha trabajado desde el 2000. Es decir, ¿cuándo inició a trabajar? En el 2000. ¿Sigue trabajando? Sí.
Entonces, la diferencia entre pasado simple y presente perfecto es que esta actividad ya finalizó. Simplemente voy a contar una anécdota de lo que solía hacer en el pasado, ¿ya? Y esta es algo que inicié en el pasado, pero lo sigo haciendo ahora. O sea, esa actividad no ha terminado y lo sigo realizando ahora. Normalmente es para hablar de mi experiencia, por eso es que lo relacionan muchísimo a la experiencia del trabajo. ¿Okay? Entonces, Sara ha trabajado, voy a colocarles acá la traducción para que sea más ha trabajado. Ese auxiliar has significa ha trabajado desde el año 2000. ¿Listo? Y acá simplemente Sara trabajó ayer, es decir, que hasta ayer trabajó, ya no trabajó más. Entonces estoy hablando de una actividad que ya terminó. ¿Entendía la diferencia entre las dos? Entonces, esta Sí. yo lo llamo un matrimonio, porque siempre deben estar las dos palabras juntas, el has más el verbo en participio, o el have y el verbo en participio. ¿Por qué utilizas el has, profe, para ella, él o esto? Porque según la gramática, para esos personajes utilizo el auxiliar con ese, y para los demás utilizo el auxiliar have. Entonces yo puedo decir Sara ha trabajado, y si voy a hablar de ellos, profe, utilizo el auxiliar have sin ese. Okay. They have worked, ellos han trabajado. Entonces acá significa que ellos han, ese have significa ellos han trabajado desde 2000. ¿Listo? Ahora, profe, ¿qué hago para negar? Ya no utilizo el auxiliar didn't porque ese es pasado simple. Aquí no necesito colocar ningún auxiliar, simplemente le agrego el not al has, porque mira que tiene dos verbos. Este es un auxiliar y este es un verbo. Entonces aquí ya no necesito agregar nada más. Y cuando voy a preguntar, ese has se va al inicio. Oye, ¿ha Sara trabajado desde? Efectivamente sí. Y ya ahí queda en pregunta. Entonces acá, ¿cuál sería la negación? ¿Será que necesita alguna palabra adicional? No, simplemente le colocan el no al lado, have not. Y cuando voy a preguntar, ese have se va al inicio. ¿Listo? Esa es la diferencia entre el pasado simple y lo que gramaticalmente se llama presente perfecto, que realmente es un tipo de actividad que inicia en el pasado, pero que sigue vigente y es muy usual para hablar de mi experiencia en general. Yo he estudiado, yo he hecho esto, entonces sirve para hablar de mi experiencia en general, desde que comencé pues hasta el momento, experiencia, desde antes hasta el momento. ¿Entendido cuando utilizamos las dos? ¿Cuál es la diferencia entre los dos tiempos? Sí, señora. Listo. Sí. Ok, entonces esa es la parte que van a utilizar esta semana. Entonces vamos a mirar directamente cuáles son las actividades. La primera actividad se llama My Motivators. Entonces acá tenemos diferentes motivaciones en nuestro trabajo, ¿cierto? El cambio, la competencia, la independencia, el interés, el estilo de vida, el dinero, el reconocimiento. Entonces aquí me dicen que basado en ese vocabulario voy a utilizar digamos algunos voy a encontrar la motivación o la importancia de esos cómo te motivan, digamos,
o cómo te han motivado estas diferentes características pues en el trabajo. Entonces, por ejemplo, si vas a colocar de recognition, ¿cómo lo describes que ha sido tu motor para tu trabajo, o cuál de estos, digamos, es importante para ti? Profe, ¿y cómo lo hago? Entonces, ahí dentro del material hay unos ejemplos de expresar aquí está, ok, por aquí. Bueno, eso es como lo que ustedes harían o dirían cuando hablen en una entrevista. Entonces vamos a hacerlo más simple. Entonces van a decir, por ejemplo, por qué, por ejemplo, el lifestyle es importante para ustedes. Entonces van a colocar lifestyle is important for me, is important for me, o for my job, o para mi trabajo, because, y van a colocar una razón por qué es importante. Porque me ayuda a sentirme bien, porque es importante para mí. Entonces, estas son como las respuestas que ustedes darían en una entrevista de trabajo si les dicen, oye, ¿cuáles son sus motivaciones o qué los ayuda a ser profesionalmente más desarrollados? ¿Listo? Entonces acá puedo utilizar exactamente la misma expresión, pero obviamente pues la razón va a ser diferente, ¿cierto? Money es, si no es importante, sino que es necesaria. Money is vital o vital, o es necesaria, is necessary for me, ¿cierto? Ya le cambian como tal, porque de esos componentes, cuáles son importantes, cuáles son necesarios y el por qué, en caso tal de que les preguntaran en una entrevista de trabajo. ¿Listo? Profe, ¿necesitamos hacerlo en composición? Okay. No, a mí me gusta hacerlo más bien algo simple. ¿Por qué? Porque es una manera más fácil que ustedes entiendan cómo escribir en inglés sin tener que traducir y empezar a hacer bloques. Ya después con los conectores ya se van a dar cuenta que uno va agregando como frases como tal. Entonces solamente vamos a llenar este espacio de acá. ¿De acuerdo? Listo. La siguiente actividad se llama Job Interview. Recuerden que todo el vocabulario está relacionado a cómo aplicar a una entrevista de trabajo, cuál es el vocabulario que puedo utilizar. Entonces acá les dicen que tienen que grabar, pero no es necesario. Vamos a hacer primero la manera básica como responderíamos las siguientes preguntas. ¿Listo? Entonces, estas preguntas que están acá están dentro del material para que las puedan utilizar de modelo. Entonces, aquí están preguntando dentro de su experiencia dentro de una entrevista de trabajo. Por ejemplo, si ustedes comenzaran una carrera ahora, ¿qué harían diferente? Entonces, I will apply o I will learn. Hay diferentes verbos que ustedes pueden utilizar, o utilizaría capacitación, o me entrenaría en esto, o desarrollaría estas capacidades. Utilicen ahí una frase simple sobre cómo prepararían o qué harían o qué cambiarían en su vida profesional. Y acá, por ejemplo, ¿cuáles son las críticas que han escuchado en la mayoría de las entrevistas? Entonces es simplemente una o dos expresiones. Ahí dentro del vocabulario está en el material. Entonces escojan de esas frases que utilizan ahí cuáles se presentan más o cuáles han escuchado más. Aquí
dígame acerca de su último trabajo. Entonces acá en el material hay un modelo de una entrevista, básense en eso, ¿listo? Para que lo tengan ahí. Sobre el vocabulario, utilicen lo más básico, una frase y de pronto le cambian 1, 2, 3 palabras que sea obviamente pues aplicado a su experiencia como tal profesional. Ahí simplemente respondemos esas preguntitas de la manera más sencilla. No hay que hacer la grabación, solamente la escritura, ¿ok? Y esta que se llama My Professional Profile, entonces van a hacer un perfil. Entonces este perfil, aquí nos vamos a enfocar, esta tiene 2 como tal. Estos son unos diferentes son diferentes acciones o verbos que son importantes para expresar, digamos, su experiencia. Entonces pueden utilizar como tal la imagen, ahí dentro del material pueden utilizarla o pueden buscar en internet y simplemente hacen un ejemplo de esa frase aplicada pues a su rutina. Entonces look after significa cuidar de alguien, come back, regresar, look for, entonces busquen la definición porque recuerden que los verbos en inglés son compuestos, ¿ok? Y para que sea más fácil de recordarlo pues van a utilizar una fotografía o una imagen. Estas preguntas son para que ustedes puedan hacer su perfil profesional. Entonces, have you studied? What have you studied? Entonces recuerden que tienen que utilizar lo que yo les coloqué ahora, que debe ser el I have y el verbo enseguida tiene que ir en participio. ¿Por qué? Porque van a hablar en general de su experiencia. Entonces, ¿qué han estudiado? Y mira que ahí les dan el verbo ya. Entonces, I have studied. ¿Qué han estudiado? I have studied industrial engineering and master in business. Entonces, ¿qué han estudiado? Ok. Acá, ¿qué han hecho? ¿Cuál es tu experiencia? Tus cualidades profesionales, tu motivación. ¿Y qué van a hacer? Si quieren lo pueden colocar acá en forma de párrafo. ¿Cómo lo hacen? Respondiendo esas preguntas y simplemente lo van colocando por parágrafos pequeños. My name is Mia Manchola. Coma, Ian, van a colocar acá su profesión y enseguida la respuesta de cada una de las preguntas. Entonces, yo he estudiado tal y tal y tal, yo he hecho esto, entonces para que quede así como en forma de texto y que quede como un perfil que en caso tal de que le preguntaran pues sea el formato que ustedes pueden utilizar para expresar como tal la experiencia que han tenido en cuanto a estudio y las actividades laborales. ¿Listo? Esas son las 3 actividades que hay que realizar esta semana. ¿Dudas, inquietudes, muchachos? ¿Dudas, inquietudes? ¿No? ¿Ninguna? Gracias, no. ¿No? Es un tema que es, porque aquí ya estamos viendo 2 tiempos gramaticales. ¿Qué es lo importante? Que diferencien para que no se me vayan a enloquecer. Yo en esto realmente no me interesa que ustedes hagan el super parágrafo, no. Que tengan el concepto de los 2 tiempos gramaticales, que si van a hablar de un episodio en el pasado o de lo que solían hacer,
utilizan la expresión used to o están hablando de pasado simple, ¿cierto? Y que cuando van a hablar de en general de su experiencia hasta el momento utilizan el presente perfecto, que es el have con el verbo en participio. ¿Ok? Entonces aquí me interesa que lo hagan, si es necesario, solamente una frase para responder cada una de las preguntas. ¿Qué es lo importante? Que me apliquen esto, el I have, y busquen el verbo en participio. ¿Para qué? Para que tengan en cuenta que aquí este es el modelo que ustedes necesitan entender para hablar de su experiencia, y que eso es lo que en gramática hablan de presente perfecto. ¿Listo? Entonces, no se me compliquen, una frase para responder cada pregunta. Lo importante para mí es que me identifiquen o me demuestren la diferencia entre pasado simple y presente perfecto. ¿Listo? Listo. Listo. ¿Dudas, inquietudes? Ya les voy a enviar como tal las actividades para que lo tengan ahí. Les coloco un audio explicando qué es lo que hay que hacer, recordarles que hay que hacer en las actividades, y ya les subo como tal la explicación por si necesitan verla de nuevo para que la tengan disponible en el canal. ¿Ok? Ok. Ok, guys, entonces recuerden que hay plazo hasta el 8 de junio para enviar todas las actividades. Ahorita les envío igual el listadito en general de cuáles son las que hay que enviar en general para que puedan certificarse. ¿Listo? Acá les estoy disminuyendo 2 actividades de la última semana para facilitarles como tal. Voy solamente a dejar las más básicas donde se demuestra el dominio del tema de la semana, y que les quede más cortico y no tengan que enviar tantos archivos. ¿De acuerdo? Gracias. Listo, muchachos. Entonces, lovely afternoon. Cualquier duda, sigo pendiente en el grupo WhatsApp. ¿Vale? Muchísimas gracias. Bye bye. Lovely afternoon. Take care. Bye bye.